Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Kojima ha presentado un extenso gameplay en el Tokyo Game Show en el que mostró muchas de las mecánicas del juego. Pero como va a mostrar mucho más gameplay en menos de un día, he aquí nuestras primeras impresiones sobre lo que hemos visto hasta ahora. En ese extenso gameplay, el cual fue editado para evitar spoilers, pudimos ver a Sam en varias situaciones específicas, como en el inicio antes de salir de la base, cuando después de hablar con Die Hard Man, lo vimos escogiendo cuánta carga llevaría. Eso era algo interesante porque podíamos ver que también llevará cargas en los brazos, y según lo que exhibían en la presentación, tendremos que tener especial cuidado de que no se desbalancee a la hora de caminar, pues el peso de su carga también le afectará a la hora de cruzar por ríos, en donde obviamente podrá hundirse. También es importante escoger y planear bien qué clase de objetos llevaremos, porque el efecto del terreno, de las distancias y del peso de la carga hará que las botas se desgasten y siempre deberemos estar pendientes de su duración, además de trazar las rutas menos obstruidas por montañas o formaciones rocosas para que el trayecto sea un poco más llevadero. También vimos que la interfaz tendrá varias barras de las que debemos estar pendientes, como esta barra de estamina, la cual se agotará dependiendo del esfuerzo que haga el personaje al moverse con las cargas, como vemos aquí después de que sale del agua, donde la estamina está tan baja que Sam tiene que tomarse un respiro, que es algo que podremos solucionar tomando una de estas bebidas Monster Drink, y también al descansar tomando una siesta o masajeando los hombros y estirando las piernas de Sam. Otra cosa interesante es que podremos recuperar cargas que otros jugadores hayan dejado por el escenario, del mismo modo que Sam hace aquí, pues en algunas ocasiones será útil librarnos del peso de algunos paquetes para movernos más ágilmente dependiendo de la situación, o para dar un paseo con estas plataformas flotantes y acortar camino rápidamente. También vimos que una ayuda importante será el exoesqueleto, el cual servirá, como ya se sabía, para ayudarnos a ahorrar estamina a la hora de caminar, además de ayudarnos a dar saltos increíbles al momento de huir o para superar algunos obstáculos. Pero este accesorio usará una batería que limitará su uso a la duración de este. Lo mismo sucederá con las motocicletas, que también son eléctricas y que podremos usar y dejar en algún punto del mapa para que otros jugadores las usen. Esto especialmente es una manifestación tangible de la colaboración global de la que Kojima siempre ha hablado, pues hemos visto que podremos ayudar a otros dejándoles escaleras, vehículos e incluso enviando suministros por esas otras terminales individuales, y devolviéndoles las cargas perdidas a los preppers, los cuales nos premiarán con algún objeto como esta armónica que Sam usa para darle un poco de ambiente a su descanso y de paso para poner a bailar a Vivi. Al hacer esto también recibiremos likes, en forma de agradecimiento por la ayuda prestada, lo que hace ver a Death Stranding como un juego verdaderamente social. Durante el camino Sam se encontrará con campamentos de extremistas con los que prueba algunas de sus habilidades y además les roba uno de sus vehículos de patrulla. También se encontraba con BTs, a los cuales intentó neutralizar con su arma, que lanzaba una especie de cuerda que los inmovilizaba. Pero aún así cuando lo atacaron, no pudo zafarse y lo atraparon. Y por eso pudimos ver una confrontación con uno de estos monstruos, en un escenario lleno de líquido oscuro sobre el que todo flotaba, y en donde Sam debía liberarse de su carga para moverse con más agilidad. Extrañamente Sam combatía a este ser con granadas hemáticas, que parecen contener sangre, pues según la descripción, si Sam no llevaba bolsas de sangre equipadas, la sangre para usar esas granadas será tomada directamente de él mismo. Y en cuanto Sam terminó de luchar, tal como si hubiese sido una pesadilla, todo volvió a la normalidad, lo que indica que pelear con uno de esos seres es una forma de regresar del otro plano aparentemente. Luego de este combate, Sam encontraba una fuente de aguas termales marcada en el mapa por otro jugador, en la que se relajaba un poco junto a Vivi. Luego de todo eso,
veíamos a Sam regresar a la base, y al entrar vimos una cara familiar, la de Patrick Cloud, el mismo hombre de Bridges que apareció en este tráiler, lo que significa que los eventos presentados en ese tráiler tienen lugar después de esto. Y finalmente Sam aparecía en su dormitorio recuperándose, donde veíamos que los niveles de la sangre que gastó en las granadas hemáticas fueron restaurados, y además indicaban que una bolsa de su sangre había sido puesta en su casillero poco antes de que tomara una ducha, en la que veíamos un baño portátil aparecer que nos daba a entender que no solamente habrá mecánica de orinar. Bien, estas solo son las impresiones básicas de lo que hemos visto, pero aún debemos profundizar un poco más, porque hay muchos detalles que por la extrema prisa no hemos podido comentar. Pero no se preocupen, trabajaremos en ello y lo presentaremos después del siguiente gameplay, el cual se mostrará muy pronto. Pero lo que sí podemos decir es que ese elemento único del que Kojima ha hablado definitivamente se ha hecho presente en este gameplay, aunque seguramente no será del gusto de todos. I know not everyone shares our vision for the future. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Pues recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.